Un cordial saludo para todos los estudiantes de los grados octavos. Bienvenidos a esta nueva semana en la que vamos a hablar de la marca propia del noticiero. Esta semana, como les he dicho, vamos a trabajar en una marca de noticiero, pero vamos a trabajar la marca propia. Usted tiene por objetivo en este trabajo estudiar y aplicar lo que aprendió sobre las marcas de los noticieros e inventarse una para usted. Una marca que solamente necesita un requisito para quedar registrada, digamos lo que escolarmente, y es entregármela a mí. De tal manera que este trabajo individual debe ser producto de su propia imaginación, de su propio aprendizaje como aplicación de todo lo que se ha estudiado. En el trabajo anterior nos dimos cuenta que existen muchas marcas de noticieros y que los noticieros, especialmente los que son en el formato de video, pueden ser transmitidos por televisión, pero existen otros formatos como los de audio, los escritos y los que utilizan el HTML, es decir, el streaming por internet. Entonces se trata de inventar y diseñar, porque no es solo en la imaginación, sino que hay que darle forma. Una marca propia, es decir, esta es suya, es su producto para un noticiero, teniendo en cuenta que esta marca de noticiero que usted se va a inventar es en el formato de video para ser transmitida por televisión o para ser publicada en internet en este mismo formato. Así que el objetivo es que usted tenga mucho ingenio, se ingenie, se imagine muchas cosas utilizando lo que ya ha aprendido para hacer el trabajo. Esto quiere decir entonces que ya empezamos el primer paso o empezamos los pasos en firme para ir creando poco a poco nuestro noticiero. El noticiero que al final tenemos que entregar como producto del trabajo del semestre de este segundo periodo. Para eso, entonces, les brindo en esta actividad 5 tips que ustedes pueden aplicar para crear un noticiero que en este caso el suyo va a ser escolar. Entonces es necesario que usted lea estos 5 tips y me haga de ellos, de esta lectura, me haga un resumen y me lo entregue en un documento de Word. Entonces, ¿qué debe hacer? Leer esta página que les estoy mostrando de este sitio web que está publicado en los materiales y entregarme un resumen, pero debe ser resumen, no se vale copiar y pegar, sobre los 5 tips que usted debe tener en cuenta para crear un noticiero. Muchas de las cosas que se dicen acá usted ya las ha estudiado, así que se trata simplemente de recordarlas y otras sí de aplicarlas o tenerlas en cuenta para aplicarlas más adelante. ¿Cómo va entonces a inventarse la marca de su propio noticiero, su propia marca? Se la va a inventar teniendo en cuenta esta tabla que solo tiene una fila para llenar. Esta es la fila con los espacios para hacer su trabajo. Como se puede dar cuenta, en cada columna aparece su título y con rojo una explicación de lo que debe hacer para llenar la tabla, para diligenciarla. En el caso de la primera columna, entonces aparece el nombre. ¿El nombre de qué? De su marca. ¿Su marca de qué? Del noticiero. Entonces proponga un nombre para su noticiero. Ese nombre debe ser creativo y debe cumplir algunos requisitos, fundamentalmente 3. El primero es que debe dejar claro que es un noticiero, es decir, que quiere decir o publicar noticias. Segundo, que no debe ser muy extenso, porque si no, no llamaría la atención. Y tercero, que esta marca debe ser llamativa, debe ser pegajosa, debe ser contagiosa.
pero teniendo cuidado que por llegar a eso no utilicemos marcas de noticieros que ya existen. Así que antes de escribir su marca debe googlearla, es decir, escribir en internet a ver si alguien ya no se inventó ese noticiero o esa marca para un noticiero. Y en el caso de que sea de televisión también o en el formato de video, usted ya no la podría usar. Entonces, repito, cuando ya tenga el nombre de su noticiero con los 3 requisitos que le acabo de decir, antes de escribirlo, usted lo va a googlear para ver si alguien ya no se lo ha inventado antes que usted. Y de ser así, debe cambiarla o hacerle variaciones, conservando, vuelvo y repito, las 3 reglas que acabo de decirle. Como segundo espacio aparece dueño y dice pues que por ser su invento el dueño es usted, así que acá debe ir escrito su nombre. Luego, teniendo en cuenta que usted ha diseñado un nombre creativo que tiene que ver con las noticias y que en este caso particular su noticiero debe tener algún objetivo, debe tener alguna intención, para poderla posicionar debe inventarse un eslogan, un lema, que es una frase corta, pero debe ser una oración completa, que tenga muchos sentidos, sobre todo trascendental, se refiere a ser filosófico, que tenga no solo un sentido parco, simple, sino que ese sentido lleve a los valores, a hablar de las cosas buenas que tiene el hecho de construir un noticiero o de tener un medio de publicación de noticias. La cuarta columna habla de la explicación del eslogan. Como el eslogan suyo es trascendental, es decir, es filosófico, y es una frase y tiene por objeto el hacer que la gente entienda cuál es la filosofía del noticiero suyo, debe explicarlo. Acá sí debe ser amplio. Ojalá explicar cada palabra que utilizó en el eslogan, por qué la utilizó. Y es más, irse a poder hablar de las intenciones que usted tiene con su noticiero. Tenga en cuenta que desde ahora es importante que usted vaya pensando el tipo de noticias que quiere presentar. Su noticiero debe ser un noticiero global, es decir, que se dedique a todo tipo de noticias. Pero recuerden que es posible hacer noticieros dedicados a un tipo de noticias especiales. Por ejemplo, si hablamos de un noticiero deportivo o si hablamos de un noticiero de la farándula. Sin embargo, en el caso último, ya estos noticieros, por no tratarse de fenómenos diarios, de sucesos diarios, empiezan a perder el nombre de noticiero y empiezan a llamarse magazines. Así que para elegir el tipo de noticias tienen que elegir aquella temática que diariamente esté cambiando, como en el caso de noticias generales o como en el caso de las noticias deportivas. La quinta columna va a tratarse de diseñar un icono, es decir, el símbolo o el dibujo que va a representar su noticiero. Ese dibujo tiene que tener concordancia con el nombre que usted le acaba de dar, posiblemente con el dueño, pero fundamentalmente con el nombre del noticiero y con el eslogan. Es decir, debe tener en cuenta lo que ya ha escrito para inventarse su icono. No es que acá tenga un nombre, un eslogan, una filosofía y el icono no hable nada de ella. Este icono usted lo va a dibujar en Paint, completamente, totalmente hecho por usted 100%. Esto quiere decir que no puede copiar ni una letra de la internet, ni bajar algún dibujo, ni bajar, por ejemplo, si usted quiere colocar un balón, tiene que dibujarlo usted. No puede usar nada extraído de la internet o nada traído de una imagen o fotografía colocada, o así sea su fotografía propia. En este caso, todo lo que aparezca en el icono debe ser dibujado por usted, diseñado por usted, pensado por usted. Cuando ya lo termine, recórtelo y péguelo acá.
Tenga en cuenta que cuando usted dibuja en Paint no utiliza todo el tapiz, es decir, no utiliza necesariamente toda la pantalla. Y en ocasiones, así usted utilice toda la pantalla, puede darse cuenta que cuando le disminuye el zoom al 100% normal, entonces se le va a ver una gran parte en blanco. Así que antes debe recortarlo ahí mismo en Paint, copiarlo y pegarlo acá. Guarde por favor el archivo de Paint porque lo vamos a seguir utilizando en adelante. Cuando haga el icono debe utilizar colores y esos colores deben tener un sentido, con el objeto de poder llenar la última columna, que se trata de la explicación del icono. Explíqueme qué quiere decir ese dibujo que acaba de hacer. Para eso me va a hablar de todas las partes del icono, en la que debe incluir también los símbolos si utilizó símbolos dibujados por usted, los dibujos que hizo, hechos por usted en Paint, los colores que utilizó y en cierta manera debe explicarme la concordancia que tiene con la filosofía, con el eslogan y con el nombre. Es decir, debe decirme, concuerda con el nombre por esta razón. Es coherente con el eslogan por esta razón. De esa manera, cuando explique el icono podemos ver concentrado todo lo que tiene el icono en su explicación o en su filosofía interna cuando lo miramos. Pero, ¿qué significa la palabra icono o icono? Pues si buscamos en Google, la primera definición nos da dos posibilidades. Una imagen religiosa, porque su origen primario se quiso referir a las imágenes que en algunas religiones utilizan para representar algo que ellos tienen pensado o que sienten en su corazón o que tienen escrito en sus libros. Más adelante esta palabra evolucionó y ahorita se refiere a un signo que representa un objeto o una idea, con los que guarda una relación de identidad o semejanza formal. La palabra viene del griego eikon o ikon, icona, que es un vocablo ruso, tiene esos dos orígenes y que digamos que fue evolucionando hasta que el francés fue el que más la adoptó y es de donde salió la palabra nuestra, donde aparece icono, icono sin tilde o icono con tilde, que es la forma que aparece actualmente en la Real Academia de la Lengua. Es decir, que si la escribimos sin tilde sería icono y con tilde icono, y ambas son aceptadas por la Real Academia de la Lengua. En este caso, pues quiero que puedan apoyarse en esta definición que les estoy colocando acá para que cuando vayan a crear su símbolo se den cuenta de que no es simplemente cualquier dibujo, sino que tiene que significar algo, que tiene que valer algo. En este caso tenemos todos estos ejemplos y si se dan cuenta los símbolos no utilizan palabras completas, pocas veces, pero en las marcas es posible que sí, para poderlas posicionar. Pero en este caso suelen ser frases cortas. Acá vemos muchos ejemplos de iconos elaborados para noticieros que pueden servirle a personas, unos muy creativos, otros bastante simples. Todo tiene por objetivo que logre posicionarse. Este icono suyo debe ser creado con mucha perfección en el uso de Paint por la edad escolar que usted tiene. Así que vamos a utilizar toda nuestra creatividad en la elaboración y desarrollo de esta actividad para esta semana. Es una marca para mi noticiero que es su propia marca, la que debe usar. En este caso es con la que usted va a participar más adelante. Si usted no tiene marca de noticiero más adelante no va a poder conformar un grupo, porque solo podrán conformar grupos de noticiero los estudiantes que hayan inventado su propia marca de noticiero. De resto va a ser un trabajo más complicado, más diferenciado. Entonces, por favor, lea plenamente las instrucciones después de escuchar este video y responda las preguntas que yo le iré a hacer en clase. Y por favor, entregue el trabajo antes de que se termine el sábado porque vamos a definir su calificación. Que Dios los bendiga a todos y a todas y que tengan una feliz semana.